¿Cómo comprender mejor el don profético? Parte 3. Amigo y amiga que me escuchas, uno de los puntos más importantes que tú y yo necesitamos comprender es que ¿cuáles fueron los propósitos? ¿Cuáles fueron los propósitos que llevaron a un autor a llevar a cabo su determinado escrito? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Con qué objetivos? Muy bien, entonces estamos analizando que el don profético que le fue dado a Ellen White fue dado con varios propósitos. Algunos ya los abordamos en el tema anterior, pero en esta ocasión quiero compartir contigo otros propósitos que te ayudarán a entender mejor estos escritos tan preciosos. Uno de los propósitos que también tuvo Ellen White para escribir sus libros fue por el hecho que necesitaba, como voz profética de Dios para el tiempo del fin, pues reprender el pecado y estimularnos, motivarnos a los miembros de la Iglesia del Señor, a todo cristiano y cristiana fiel al Señor, a ser obedientes a la Santa Escritura. Fíjate que una de las cosas que los adultos y los seres humanos normalmente no resistimos es a que alguien nos llame la atención. Es que alguien nos diga en qué estamos fallando y como que nos resistimos. Tenemos una naturaleza humana en la cual nos resistimos a que alguien nos llame la atención, nos amoneste, nos diga en qué estamos fallando. Una de las características que nosotros necesitamos tener como lectores, no solo de la Biblia, sino también de libros como los de Ellen White, es que estemos dispuestos con nobleza a recibir reprensión profética. La reprensión no es otra cosa más que un recordatorio que Dios hace a sus hijos e hijas para que recuerden cuál debiera ser su comportamiento o conducta adecuada. No se trata de condenar, ni de censurar, ni de hacer sentir mal a nadie. Los que somos padres y madres de familia sabemos perfectamente que cuando llamamos la atención a nuestros hijos e hijas, lo hacemos con una buena intención, no con el fin de maltratarles o de hacerles sentir mal. Lo que deseamos es que enmienden su camino, que corrijan conductas que bien sabemos están mal. Y precisamente la reprensión es parte del amor que un padre le tiene a un hijo, que una madre le tiene a una hija también. Entonces, cuando nosotros escuchamos voces proféticas, cuando nosotros escuchamos a siervos o siervas de Dios llamándonos la atención, nosotros tenemos que ser lo suficientemente nobles como para decir: amén, gracias por esa reprensión, porque esto me ayuda a identificar en qué me estoy descuidando. Porque en la vida cristiana nos podemos descuidar de muchas cosas. Descuidar la oración, descuidar el estudio de la Biblia, descuidar la relación con el Señor Jesucristo, descuidar la constante compañía y guía del Espíritu Santo, descuidar nuestros deberes familiares, descuidar nuestra misión evangelística para con otras personas, descuidar nuestra asistencia a la iglesia. En fin, hay tantas formas en las cuales nos podemos descuidar como cristianos. Entonces necesitamos una voz profética que nos esté recordando nuestros deberes para con Dios. O también nos esté recordando pues aquellas cosas en las cuales sabemos estamos mal y no hemos tomado medidas serias para acabar con esas conductas. Entonces, reprender el pecado es una de las finalidades principales que también tiene un profeta. Y Ellen White, como profeta del Señor para el tiempo del fin, no estaba exenta de ese propósito. Es cierto, no se trata de una labor agradable. Yo estoy seguro que Ellen White, cuando le correspondía la tarea de reprender a la iglesia, pues no estaba tan contenta de hacerlo, simplemente era su trabajo hacerlo. A nosotros como lectores, que amamos a Dios y al Señor Jesucristo y su santa palabra, creo que nos hace bien recordar que las personas sabias en el Señor nos sentimos agradecidas cuando nos reprenden. Corrige, fíjate bien, corrige al sabio y te amará. Las personas sabias y sensatas más bien agradecerán cualquier reprensión que se les haga, por supuesto con amor cristiano.
Entonces, cuando nosotros también escuchemos a predicadores que con todo el amor del caso nos están reprendiendo con algún texto bíblico, con alguna cita maravillosa de estas, pues nosotros vamos a tomarlo de manera sabia. Esto lo están diciendo por mi propio bien. Esto se está diciendo para que yo rectifique con la ayuda de mi Dios, para que yo me aparte del pecado antes que sea demasiado tarde. Este propósito, por supuesto, está ligado inseparablemente a los propósitos anteriores que hemos mencionado, ¿sí? Exaltar la Biblia, número 1, y número 2, conducir a hombres y mujeres a ella. Esos otros dos propósitos que mencionamos en el programa anterior, pues no deben olvidarse. Si el pueblo que profesa ser ahora el tesoro peculiar de Dios, aconsejó ella, obedeciese sus requerimientos según se especifican en su palabra, no habrían sido dados testimonios especiales para despertarlos acerca de su deber y hacerles sentir su estado pecaminoso y el terrible peligro que corren al no obedecer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana? Sí, estos testimonios especiales, como ella menciona, son sus escritos, son declaraciones que en algún momento se dan como voces de alarma, como voces para recordarnos. Fíjate, y ahora que digo la palabra alarma, yo creo que todos en algún momento hemos utilizado nuestras alarmas de nuestros relojes o nuestros teléfonos para despertarnos. ¿Sí? Yo creo que una alarma, por mucho que nos caiga mal, de repente estamos bien dormidos y ¡brum!, suena la alarma. Pero aunque sea desagradable la alarma, pero le agradecemos, porque si no podríamos perder una cita importante, perdernos una clase, perdernos el trabajo, perder un negocio, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Entonces, por muy desagradable que sea la alarma, la necesitamos. Y recuérdate que el objetivo de la alarma no es que nosotros nos quedemos con la alarma. El objetivo es despertarnos, recordarnos por si acaso se nos había olvidado y entonces salir y cumplir con el compromiso, pues normalmente con otras personas. Elena White y sus escritos funcionan como una alarma. El objetivo no es quedarnos con la persona de Elena White. Ella solamente es un canal, solo es un medio para despertarnos, para señalarnos que hay un compromiso con Cristo Jesús. Hay un compromiso con su santa palabra. Ella solo es un medio, solo es un puente para que lleguemos al otro extremo, que ese es el que finalmente necesitamos. Ella siempre, al igual que Juan el Bautista, ella reconoció, igual que Juan el Bautista, que no eran ellos realmente el objetivo o el fin último. No. Ellos sabían perfectamente, como voces proféticas que eran, que su principal objetivo era señalar a Cristo. Como quien dice, ya te desperté con estas palabras, bueno, ahora ve y entrégate a Cristo Jesús, que Él te perdonará. Yo nada más soy el amigo del esposo, decía Juan el Bautista. Pues Elena White funciona igual. Ella solamente es una amiga del Señor Jesucristo que te dice, fulanito, muy bien, ya reconociste tu error, tu pecado, en que estás mal, ahora ve a tu Salvador, Cristo Jesús. Ve a la Biblia, allí encontrarás promesas, encontrarás esperanza. Ella solamente es una alarma que nos despierta acerca de nuestros deberes, nuestros hábitos correctos de vida. Y también pues necesitamos que alguien, a veces no nos gusta que la esposa o el esposo o alguien nos diga alguna verdad. Bueno, quizás a una voz profética le hagamos caso. Las conciencias han sido embotadas, continuó ella, porque la luz ha sido puesta a un lado descuidada y despreciada. Ojo, qué tremendas palabras, qué tremendos testimonios, que bueno, de hecho este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 282. Pues bien, lo que te quiero decir con todo esto es que, pues, muchas veces descuidamos varios deberes que se encuentran en la Biblia, varios principios que se encuentran en las Santas Escrituras. Entonces, voces proféticas como la de Elena White lo único que nos hace es despertar a la idea de que nos hemos descuidado.
Nos hemos apartado en algún momento por atender, como te decía en otra ocasión, atender el trabajo, el estudio, la familia, los negocios, el pago de impuestos, el COVID-19, la urgencia mundial, tantas crisis que vivimos. Por supuesto que eso nos distrae y corremos riesgo, aún como buenos cristianos o cristianas que seamos, de descuidar estos deberes espirituales. Así que gracias a Dios por las voces proféticas que nos despiertan a identificar, a ver cuáles son nuestros errores para, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, rectificar, enmendar el camino y dirigirnos con mayor certeza hacia la vida eterna. Otro propósito importante que buscaba lograr la sierva del Señor fue aplicar los principios bíblicos a la vida cotidiana. Fíjate bien, aplicar los principios bíblicos a la vida cotidiana. Función ampliamente representada por la cantidad masiva de consejos prácticos que se encuentran en estos escritos que conocemos como una luz menor. En las muchas compilaciones de sus escritos, en sus artículos, en sus cartas, testimonios y en distintas formas, a través de ello, pues se tratan temas bíblicos. Allí ella rescata principios que aplican hasta nuestros días. Por eso yo te decía la vez pasada que el hecho que ella haya escrito en el siglo XIX, inicios del siglo XX, eso no significa que sean cosas descontinuadas o cosas que ya no tienen aplicación hoy. Por supuesto que hay momentos donde hay situaciones que uno dice, bueno, y eso ya no aplica ahora. ¿Por qué tal cosa se dijo? Por ejemplo, fíjate, un ejemplo. Hay un momento en que ella dice que a las niñas se les debiera enseñar a ensillar un caballo, ¿sí? Todas las niñas debieran aprender a ensillar un caballo. Muy bien. Ese tipo de situaciones, obviamente el sentido común nos dice que pues no tiene una aplicación literal. Allí lo que tenemos que sacar es el principio, la idea esencial. Porque en aquella época el caballo era un principal medio de transporte, ¿sí? Principal medio de transporte, se utilizaba pues en las tareas agrícolas, etc. Todas esas labores del campo que eran propias de aquella época. Pero ahora nosotros tenemos que ver cuál es su equivalente, ¿sí? Ya no vamos a andar por sentido común enseñándole a ninguna niña a ensillar caballo, pues porque estamos en ciudades y cosas por el estilo, estamos en siglo XXI. Entonces, por supuesto que ahora sería el equivalente enseñarle en su debido momento a pues nuestras niñas o niños, adolescentes, enseñarles a manejar un vehículo, enseñarles, saquen su licencia, se haga todo con transparencia, con rectitud, de tal manera pues que aprendan a conducirse y cuando sean adultos puedan manejar, estos medios de transporte. Pero aquí el punto entonces es que si bien es cierto, no aplican ciertas cosas, eso no significa que de tajo se va a quitar completamente la declaración. Simplemente nosotros vamos a darnos cuenta que hay que buscar su equivalente, lo que corresponde a esta época. Así que son principios. Ya tú sabes que los principios son verdades que no cambian con el tiempo. Son verdades que independientemente en qué época estamos hablando, ya sea de la época bíblica, siglo XVII, XVIII, XIX o XXI, son verdades que siempre aplican. Entonces, eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer cuando leemos los escritos de Elena White. Extraer principios que atañen a nuestra vida cotidiana. Y ella, nuestra querida consejera Elena White, pues precisamente eso es lo que hace. Sacar principios bíblicos y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Entonces, además de reprender el pecado, los escritos de la sierva del Señor señalan un camino mejor y proveen una guía para la vida cristiana diaria y para la aplicación cotidiana de los principios bíblicos. Así es, mi querido amigo y amiga, estos escritos que conocemos como una luz menor no solamente nos conducen a la Biblia, amplían los principios bíblicos,
reprenden el pecado que definitivamente necesitamos, bien sabemos que necesitamos alejar de nuestras vidas. Y proveen consejos para el diario vivir. Definitivamente eso es algo muy práctico. Digamos, los remedios naturales. En los escritos de Elena White encontramos remedios naturales para vivir mejor, para hacer ejercicio, para tener nuestro sistema inmunológico fuerte, una sana alimentación. Bueno, eso nos ayuda también en este proceso de confrontar esta pandemia COVID-19 que tanto ha quejado a este mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, se trata de ver la practicidad de estos escritos. No es meramente teoría, son cosas que necesitamos para nuestra sana vida familiar, consejos que se necesitan para nuestra sana manera de vivir, cumplir con nuestros compromisos, tanto sociales como eclesiales, en fin, tienen una aplicación sumamente útil para cada uno de nosotros. Un último propósito que podemos señalar en estos escritos de la luz menor, podríamos decir que es que Dios los dio para preparar a un pueblo para los días finales de la historia de la tierra. Fíjate qué propósito más importante también que tú y yo necesitamos. Si queremos leer bien los escritos de Elena White, tomemos en cuenta este otro propósito por el cual Dios le dio a esta sierva en el tiempo del fin. Le dio estas revelaciones, ¿por qué fue que la inspiró? Mira, Dios dio estos escritos y estos mensajes para preparar a esta iglesia escogida para los días finales de la tierra, para cumplir con su misión. Tenemos un gran compromiso como iglesia, que es predicar el triple mensaje evangélico. Y entonces necesitamos cumplir con una misión, tomar en cuenta muchas cosas que hay que involucrar en la misión y, por supuesto, mucho material profético que considerar. Porque vienen tiempos difíciles, bien sabemos eso. En el futuro, cuando venga la ley dominical o las leyes dominicales, como se le dice, y también vengan situaciones ya que comprometan la libertad religiosa, en el futuro no sabemos cuándo, entonces necesitamos como iglesia, ya sea niños, adultos, jóvenes, todos, necesitamos estar preparados para saber cuál es la hoja de ruta, cuál es el itinerario, si podemos llamarlo así, cuáles son los eventos que se perfilan hacia el futuro, y así entonces no nos sintamos perdidos, sino bien sepamos qué es lo que viene y enfrentarlo de una mejor manera. Así es, mi querido hermano y hermana. A través de este mensaje que he dado, he querido dejar en tu mente y corazón la idea que los escritos de Elena White siempre están subordinados a la Santa Escritura. Son una luz menor que está subordinada a una luz mayor, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y por lo tanto, constituye una guía que conduce a los creyentes a una mejor comprensión y obediencia de esta, es decir, de la palabra de Dios. Ese papel subordinado, sin embargo, pues no significa que ella considerara que sus escritos pues no tenían autoridad divina. Por el contrario, repetidamente ella indicó que detrás de su consejo estaba la autoridad divina. Por lo tanto, pudo escribir: a todos los que se han interpuesto en el camino de los testimonios diré: Dios ha dado un mensaje a su pueblo, y su voz será oída, ya sea que la oigáis o la omitáis. Debéis dar cuenta al Dios del cielo que ha enviado esas amonestaciones e instrucciones para mantener a su pueblo en el camino recto. Eso lo dejó escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, página 48 y 49. Así es. Mi hermano, hermana, nosotros vamos a dar cuenta de todas estas amonestaciones, de todos estos mensajes e instrucciones que el Señor nos ha dado para mantenernos como individuos, como personas, como miembros de iglesia, para mantenernos en el camino recto. Estos mensajes tienen el objetivo de decirnos: no te salgas ni a la derecha ni a la izquierda, mantente, ve por allí, ve por allí. No, allá no entres, allá no te escapes por allí, no, regrésate. ¿Te das cuenta? Son mensajes que nos ayudan a mantenernos en el camino que la Santa Escritura nos ha trazado.
En otra oportunidad escribió: podríais decir que esta comunicación era solo una carta. Sí, era una carta, pero inspirada por el Espíritu de Dios para presentaros cosas que me habían sido mostradas. En estas cartas que escribo, en el testimonio dado, os presento lo que el Señor me ha presentado. ¡Qué palabras más impresionantes! Como te dije, ella solamente se encargó de transmitir, de comunicarnos verdades y mensajes que el Señor le dejó, pues para esta última etapa de la historia que conocemos como el tiempo del fin. Mi hermano y hermana, yo espero que ya con estos propósitos que tienen estos libros, te haya quedado más claro el por qué es importante que leamos de manera frecuente los libros de Elena White. Nos ayudarán a tener una mejor comprensión de la Biblia y nos recordarán, ¿verdad? A veces algunos deberes, algunas cosas que se nos olvidan, algunos errores en los que estamos cayendo a veces, pues todo estas son reprensiones que recibimos con gozo. Bendito sea el Señor por sus reprensiones, porque nos ayudan a mantenernos en el camino correcto. Gracias por tu atención. Que el Señor te bendiga.